Bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos a esta clase de Parshat Shlach. Hoy vamos a hablar sobre aquellos momentos en la vida en la que nosotros reaccionamos ante situaciones, cosas que nos pasan en la vida. Eh, Voy a traer un ejemplo. Cuando uno está, no sé si de grande a uno le pasa menos, pero de chicos creo que a todos nos pasó, de repente ver en la oscuridad de la noche sombras en la pieza o siluetas que nos asustan porque creemos que es alguien o algo y nos asustamos. Entonces, ¿qué hacemos? Nos quedamos en la cama así y empezamos a gritarle a los padres con miedo. De repente viene el papá, la mamá, enciende la luz y nos damos cuenta que era el perchero, que era una pelota que estaba en el piso, que era cualquier cosa. La situación, la realidad no cambió. La silueta era la misma, estaba en el mismo lugar, no se movió. Lo que pasó es que ahora nosotros pudimos ver, encendimos la luz y vemos. Muchas veces nos pasa en la vida que hay situaciones que nos enfurecen, nos enojan, nos frustran, y de repente cuando pasa el tiempo empezamos a hablar con la persona o que nos blanquea esa situación, por qué lo hizo, por qué nos dijo, por qué nos miró, por qué no nos saludó, lo que sea, de repente nos damos cuenta que no tiene nada que ver con lo que nosotros estábamos pensando. Entonces, en la clase de hoy vamos a ver, en base a la historia de los Meraglim eran los espías, ahora vamos a hablar de eso, que todos los años hablamos, pero siempre cada vez de otro aspecto. Eso es lo lindo que tiene la Torá. La Torá, nos dice el Pirkei Avot, que siempre también lo citamos, Afojba, de Kula va, da la vuelta para un lado, da la vuelta para el otro, que hay todo en ella. Como que alguien viene y empieza a sacudir algo y caen cosas y sigue sacudiendo y siguen cayendo. Entonces la Torá es así, sacudila. Sacudila quiere decir estudiarla. Tenía un amigo que me decía, ¿qué libro es el más lindo? ¿El que está todas las páginas nuevitas, blancas, o el que tiene mancha de café en medio de la página, la hoja doblada? Obviamente que el que está sucio, con la página doblada, medio roto, la tapa que se descoloca, ¿por qué? Porque fue usado. El libro está para ser usado, no para hacer adorno solamente. Entonces, lo mismo también pasa con la Torá. Nuestra Torá es una Torá que fue hecha para ser estudiada, para ser investigada, para ser interpretada, para poder sacar el mayor de los provechos de ella. Entonces, podemos estudiar la misma historia 100 veces y las 100 veces vamos a poder sacar de esa historia diferentes enseñanzas y diferentes mensajes. Hoy también vamos a sacar un mensaje nuevo de la historia de los Meraglim. Pero antes quiero traerles un tema en la psicología que por lo menos en Israel se llama el modo Efrat. Efrat es una ciudad bíblica, eh, está compuesta de 4 letras, ¿sí? Aleph, Pei, Reish, Taf. Que en realidad cada una de estas 4 letras es una palabra que es el proceso que nos lleva a nosotros a reaccionar ciertas situaciones. Entonces, la Aleph es el Erúa. Erúa es la situación, lo que pasó, ¿sí? El suceso. Podemos estar yendo a la calle y pasó algo. Una vez que algo pasa, automáticamente viene la Pei de Parshanut, nuestra cabeza empieza a interpretar lo sucedido. Lo que nosotros vimos lo empezamos a interpretar. Eso que nosotros interpretamos nos lleva al tercer paso, que es la letra Reish, que significa Regesh. Regesh es un sentimiento, eso nos genera a nosotros un sentimiento. Puede ser temor, puede ser frustración, puede ser bronca, puede ser un montón de cosas. Y también amor, puede ser satisfacción, puede ser alegría, un montón de cosas nos puede generar. Y por último, ese regesh, ese sentimiento que nosotros tenemos dentro, o sea, lo que nos generó a nosotros, nos lleva al último paso, al cuarto, ¿sí? Que es la TAF, es la acción, es cómo nosotros reaccionamos ante esa situación. ¿Sí? Cómo la persona reacciona a raíz de eso que él interpretó y la emoción que eso le generó, de esa forma nosotros reaccionamos. Ahora, la reacción de la persona es una reacción que deriva del razonamiento o no. Depende cómo razonamos. No siempre viene de lo calculado, no siempre viene
del objetivo, sino generalmente viene de lo que nosotros creímos, interpretamos que eso pasó. Entonces no es lo que sucedió lo que a nosotros nos llevó a reaccionar, no es lo sucedido, sino es lo que en nuestra cabeza, lo que nuestra cabeza interpretó de lo sucedido. Entonces, si una persona va con lentes de color rojo y ve todo rojo, entonces él está seguro que el mundo es rojo. Y si se pone un lente azul, va a creer que todo es azul. Pero no es que el mundo es azul, es que vos lo estás viendo con los lentes azules. Si vos te sacás los lentes azules y te pones los transparentes, entonces de repente te vas a dar cuenta que el mundo tiene muchos colores. O vamos a contar la historia del título de esta charla. Había una madre, la mamá le dice, ve que la hija tenía dos manzanas en la mano. Y la mamá le dice, hija, ¿por qué no me compartís una? Una para vos, una para mí. Sí, ma, ¿cómo no? Dice la Brajá, le da un mordisco a una, le da un mordisco a la otra y le da una a la mamá. Entonces la mamá en ese momento, ¿qué piensa? Dice, qué maleducada. ¿Esto es lo que yo estoy criando? ¿Esta es la educación que yo le doy en la casa? O sea, que todo lo quiere para ella y por las dudas quiere de las dos manzanas. Pero como la madre era una madre inteligente, una madre que tenía la educación, lo llevaba en la sangre, le dice a la hija, hija, ¿por qué mordiste las dos manzanas? Entonces le dice, mamá, quería probar cuál era la más dulce para darte la más dulce. Yo te quiero mucho y quiero darte la más dulce. Esta historia nos muestra una situación que podría ser interpretada de dos maneras. La primera manera era la manera de qué falta de respeto, qué es esto. La segunda manera es darnos cuenta que la otra persona, la realidad de lo que pasó, el suceso, como salió de la otra persona, no es nada que ver como yo lo interpreté. Lo interpreté de cualquier otra manera. Lo más lindo, bueno, en realidad no es lo más lindo, pero lo más, en realidad al revés, es lo más triste, es que si vos venís a una persona que está seguro que él lo interpretó de esa manera y está seguro que fue así, y vos lo vas a tratar de convencer, no, che, mirá, no lo tome de esa manera, seguramente esa persona no tuvo la intención, él quizás... No me digas que no, yo lo vi con mis ojos, a mí me pasó, me hizo, y uno empieza a defender y a argumentar por qué la realidad que él vivió en ese momento, porque su interpretación es la que vale, la que es correcta. Y la interpretación del otro, no, vos no estuviste ahí como para saber, vos no estás en mis zapatos. Y es verdad que no estamos en los zapatos, pero a veces, y eso a mí me pasa cuando estoy de afuera, cuando estoy de adentro interpreto y reacciono, como todo ser humano normal. Pero cuando estoy afuera muchas veces trato de decirle a la gente, de mostrarle la otra cara de la moneda, decirle, mira, así como vos tenés tu interpretación y tu verdad, tu realidad, lo que vos crees, pensá que la otra persona lo percibe y lo interpreta de otra manera. Y al interpretarlo de otra manera, reacciona de otra manera. Entonces, ustedes están reaccionando, quizás dos personas que se pelearon, ¿sí? Amigos que se pelean, hermanos que se pelean, parejas que se pelean, y en realidad no se están peleando por lo mismo. ¿Por qué no se están peleando por lo mismo? Porque cada uno se está peleando con su interpretación, no con lo que el otro le hizo. Porque uno se pelea con lo que interpretó que el otro le hizo, porque en otras palabras se está peleando consigo mismo, con su interpretación, y no con lo que hizo la otra persona, porque la otra persona lo interpretó de otra manera y su intención fue otra. Me acuerdo una vez estamos, lo conté hace la semana pasada, en el Kabbalah Shabbat, estábamos en un Kinos Shluchim, en un congreso de Shluchim en Nueva York, y en uno de los breaks de una de las charlas, salimos ahí a un balconcito, salí ahí, justo estaba el rabino Roth, un rabino importante de Israel dentro de Chabad, que es también un gran educador, estaba ahí fumando un cigarrillo en el balcón. Entonces, Rabino Roth, ¿cómo le va? ¿Quién sos? Bueno, empezamos a charlar un poco y de repente, como él suele hacer, las charlas con él no son banales, son charlas con contenido. Entonces nos cuenta, los que estamos ahí parados, nos cuenta, dice, les voy a contar una historia, porque él iba a dar una charla también de educación. Dice, había un moré en Jerusalén, nos dijo el nombre, yo no me lo acuerdo, pero nos dijo el nombre, que era un moré súper dedicado, súper dedicado. Nunca llegó tarde, nunca llegó tarde, salvo una vez a la quitá. Es decir, siempre el moré esperaba a los chicos como debe ser, y nunca le pasó, salvo una vez,
que los chicos lo tuvieron que esperar a él. Esa vez que los chicos lo tuvieron que esperar a él, que llegó capaz que un minuto tarde porque tuvo un inconveniente, no me acuerdo qué había pasado, justificado, llegó tarde y él va a entrar a la quitá. De repente ve que uno de los chicos, uno de los alumnos, está parado en la puerta con el reloj, mirando así el reloj. Entonces, en ese momento, el Moré, obviamente que era un Moré tan dedicado de vuelta, el Moré reacciona bien, pero cualquier otro Moré hubiese reaccionado, hubiese dicho maleducado. O sea, ¿cómo me estás mostrando a mí el reloj? ¿De dónde te enseñaron la educación a vos? Jutzpe. Jutzpe, como se dice, exacto. Pero el Moré sabía que la jutzpe está en la cabeza del adulto, no en la cabeza del menor. En la cabeza del niño hay inocencia, hay amor, hay... Entonces le dijo, no sé, el nombre del chico, no sé, Shloimi, ¿qué me quieres mostrar? ¿Qué me estás queriendo mostrar con el reloj? Entonces le dice, Moré, mis padres me compraron un reloj nuevo y yo quería que usted sea el primero que lo vea. Entonces estaba esperando en la puerta que llegue el Moré para mostrarle el reloj. De vuelta, son lo que a nosotros nos juega dentro y en nuestro interior, es nuestra interpretación de la situación. Ahora, ¿cómo podemos nosotros modificar eso? Y poner nosotros lentes y tratar de ver de otra manera. Entonces, primero es hacer esa pausa antes de que, como dijimos, hay cuatro etapas. Antes de que el suceso, lo que sucedió, el tema que pasó, que nosotros vimos, que nos dijeron, lo que sea, antes de que eso llegue a nuestra interpretación, antes de que de repente nos caigan en un pozo sin salida, porque nosotros una vez que empezamos a interpretar, ya es difícil contener la subjetividad de la interpretación. Antes de que caiga en eso, hacer una pausa y preguntarle a la otra persona realmente qué fue lo que él, qué quisiste hacer, qué quisiste decir, qué pasó realmente. En la parashá de esta semana, nosotros la Torá nos cuenta sobre el suceso tan famoso de los espías. El suceso de los espías, para el que no está interiorizado en el tema, ocurrió en el desierto. Después de que el pueblo judío salió de Egipto, de la esclavitud de Egipto, estaban por ingresar a la tierra de Israel. Entonces Moshe decide mandar 12 líderes, uno por cada tribu, 12 personas importantes, sabios, ¿sí? No era gente, digamos, del común de la gente, eran los más destacados de cada una de las tribus, a mandarlos a la tierra de Israel, la Turet Haaretz. ¿Qué es la Turet Haaretz? Todos van a traducirlo, espiar la tierra. Después vamos a ver que en realidad la palabra latur no significa salud, no significa espiar. Pero los manda la Turet Haaretz. Por ahora vamos a llamarlo espiar la tierra, espiar Eretz Israel. Y Moshe les da indicaciones. Le dice, vayan y fíjense cómo es el pueblo que está en ella, cómo son las ciudades, si son ciudades amuralladas, o sea, que son fortalezas, o son ciudades que no tienen ningún tipo de defensa, si la gente es fuerte, si no, cómo son sus frutos, traigan de sus frutos también, así conocemos un poco de la tierra de Israel, la tierra que Hashem nos va a dar. Entonces, estos dos espías entran a la tierra de Israel. Dos de ellos se fueron directamente a rezar en Meharata Machpelah, en Hebrón, donde están enterrados nuestros patriarcas, y los otros 10 empezaron a mirar. Y cuando llegaron a la tierra de Israel, de repente ven que hay muchos entierros. En ese momento habían de repente procesiones fúnebres así en todos lados, gente llorando y enterrando a su gente. Toman nota de lo que pasó. Siguen ahí y ven que la gente era toda gente gigante, eran todos grandotes, ¿sí? Toman nota y van a agarrar de su fruto y de repente 8 personas tenían que sostener un racimo de uvas, una persona tenía que sostener un dátil, entonces eran frutas gigantes y así fueron viendo ciertas cosas y volvieron de vuelta al pueblo judío con el reporte. Y cuando dan el reporte, dicen, levantan a todo el pueblo en contra de Moshe porque ellos dicen, miren lo que es esta tierra. Es una tierra que consume a sus habitantes. Miren cuántos entierros vimos nosotros. Y si ellos mueren, que son gigantes,
Nosotros, ¿sabes cómo vamos a morir? Como moscas acá. Y con ellos las ciudades son amuralladas, son fortalezas, y la gente los habitantes que viven en ellas son todos gigantes, gigantes. Nosotros parecíamos como langostas frente a ellos. Nos veíamos a nosotros mismos como langostas y así ellos nos veían a nosotros. Así chiquititos éramos. ¿Y las frutas? ¿Quieren ver las frutas? Acá están las frutas que hay en la tierra de Israel. Son gigantes como sus habitantes. Miren, 8 personas para un racimo. ¿Alguna vez lo vieron esto? Y terminaron diciendo, no vamos a poder conquistarla. ¿Sí? O como dice la Torá, utiliza la palabra, son más fuertes mi menú. Mi menú puede ser de nosotros que nosotros y puede ser la misma palabra, puede utilizarse mi menú de él. ¿De él de quién? Haciendo referencia a Dios. No van a poder, ni Dios va a poder con ellos. Entonces, en ese momento, ellos estuvieron 40 días en la tierra de Israel, por cada uno de esos días que ellos estuvieron en Israel, y que el pueblo lloró, quejándose a Moshe y a Dios, ¿por qué nos sacaste de Egipto para morir acá en este lugar? Es que Dios nos dio a nosotros por cada día un año más dentro del desierto y esa generación que lloró por ingresar a Israel, Dios le dijo, ustedes en estos 40 años vamos a dar vueltas para hasta que el último de ustedes termine de morir y la nueva generación va a ser la que va a ingresar a Israel. Como siempre decimos, es más fácil sacar a la persona de la esclavitud que sacar la esclavitud de la persona. Entonces, esa gente no era merecedora de Eretz Israel porque tenían todavía la esclavitud en su cabeza. Entonces, todos los años hacemos la misma pregunta que hacen todos los comentaristas prácticamente de la Torá y dicen, ¿cuál fue el problema de los espías? ¿Por qué Dios los castigó? ¿Y por qué castigó a todo el pueblo? ¿Acaso ellos no cumplieron con la misión por la cual Moshe los había mandado? ¿Moshe no les había dicho, vayan y fíjense cómo es la tierra? ¿Cómo son sus habitantes? ¿Cómo son sus ciudades? ¿No les dijo, traigan de sus frutos? Y traemos de los frutos y de repente traer de los frutos es un pecado, está mal. Pero entonces, ¿qué? Mejor no hubiese, si no teníamos que traer ningún reporte, no hubiesen mandado espías. ¿Para qué mandas espías si no es para traer un reporte? Entonces, la mayoría de los comentaristas o la respuesta que traen, digamos, que se traen de esta pregunta es, no fue el problema el informe que ellos trajeron. El informe estaba bien, Moshe se los pidió. El problema estaba la conclusión a ese informe. Moshe no les pidió que ellos digan si va a ser posible conquistarla o no va a ser posible conquistarla. Porque conquistarla seguro la vamos a conquistar. Si Dios conquistó a Egipto, que era el, eh, el imperio de ese momento, eran los más poderosos de ese momento. Y no solamente Dios luchó contra los seres humanos, luchó, en realidad no tiene que luchar Dios, pero modificó la naturaleza por el pueblo judío, partiendo el Yamsuf, abriendo las aguas para que el pueblo judío pase. Maná del cielo nos protegió en nuestra caminata por el desierto. ¿Qué? Dios no va a poder conquistar la tierra, obvio que va a poder. Entonces, el problema de los Meraglim, el problema de los espías fue que ellos dijeron, sacaron la conclusión, no vamos a poder conquistarla. Por eso es que Dios se enojó y los castigó, no porque ellos habían traído un reporte de la tierra de Israel. Esa es una respuesta, y la respuesta que siempre se da, que es la respuesta correcta, pero hoy nosotros nos vamos a meter no en el síntoma, sino en la raíz del problema. Porque el hecho de que ellos dijeron no vamos a poder conquistarla era un síntoma de algo que había dentro de ellos que los llevó a ellos a esa conclusión. No así, por ejemplo, los otros dos, Yoshua bin Nun y Caleb ben Yefuné, que ellos dos volvieron y dijeron, primero empezaron a decir, además, Moshe, además, entonces cuando ellos dijeron además, todos se callaron para escuchar qué otro argumento en contra de Moshe teníamos, y de repente empezaron a hablar cosas buenas, ¿cómo Dios nos sacó de Egipto y no vamos a poder entrar en Israel? ¿Qué me están cargando? Entonces de ahí empezaron a hablar bien de Israel, pero todos los otros 10 hablaron mal. Quiere decir que había algo, vivieron la misma realidad, ellos caminaron la misma tierra,
vieron las mismas personas, vieron las mismas frutos, los mismos frutos, vieron todo lo mismo, sin embargo, a unos eso los llevó a decir, no vamos a poder conquistarla, y a los otros a decir, mirá qué buena tierra que tenemos. Dicen nuestros sabios que, ¿cuál era el motivo por el cual ellos vieron un montón de entierros en ese momento? Ellos vieron mucha gente muriendo, entierros, procesiones. ¿Por qué? Porque en realidad Dios les había hecho a ellos un favor. Como era gente gigante y ellos eran extranjeros en esa tierra, ¿sí? Ellos eran un grupo de 12 personas caminando, chiquititos, que nadie los conocía, entonces iban a llamar la atención. Y si iban a llamar la atención, ellos se iban a poder sentir intimidados, iban a poder sentir, y hasta también, capaz que a algunos se les acercaba y los agredía o algo así. Pero para que ellos tengan una caminata placentera y tranquila, sin que nadie los moleste, Dios les hizo el favor de hacer que justo todos los que tenían que fallecer en ese mes lo hagan en los mismos días, en el mismo día. Entonces, todos los muertos del país que generalmente hay en un mes, bueno, se hicieron todos en un día. ¿Para qué? Para que la gente esté de duelo pensando en el fallecido, en el que pasó, ¿verdad? Y no le presta atención a este grupo de gente. Ahora, cuando uno ve la realidad, cuando uno ve la situación, tiene dos maneras de verlo. Está la interpretación de decir, mirá, es una tierra que traga a sus habitantes, mirá cuántos muertos hay, o podés decir, qué grande Dios, que justo cuando nosotros llegamos la gente estaba, tuvimos la suerte, el milagro de Dios, que la gente estaba ocupada en otra cosa y no se fijaron en nosotros. Podemos decir, los frutos son frutos gigantes, pesados, o podemos decir, mirá lo que son los frutos de Eretz Israel, que no hay otros iguales a estos, que cada racimo lo tiene que cargar 8 personas. O sea, vos querés alimentar a una persona de uva, no necesitas 20.000 racimos. Agarrás un racimo y con eso tenés para tirar. Si te podemos hacer vino, podemos hacer un montón de cosas. O sea, son dos formas de ver, de interpretar una misma realidad. Es decir, que ¿dónde está el problema? Está en nosotros. Nosotros somos el problema cuando vemos algo que nos molesta. Y esa interpretación a nosotros nos lleva a sentir, a tener un sentimiento, una emoción dentro. En el caso de los Meraglim, fue sentir ese miedo, ese temor, esa frustración. Para eso salimos de Egipto y los llevó a reaccionar, a levantar a todo el pueblo en contra de Moshe. ¿Por qué? Porque ellos dijeron, acá se necesitan milagros mucho más grandes que lo que tuvimos en Egipto. Hay muchas interpretaciones sobre el tema de los meraglim, muchas enseñanzas, como dije al principio, ¿no? Hoy tomamos esta enseñanza, pero ¿qué fue lo que pasó cuál fue el problema real que los llevó a ellos? Es el sentir, mal interpretar la realidad de la situación. Ahora viene uno y me va a decir, pero entonces espera, ¿quién dijo que en la vida todo lo que la interpretación positiva es la verdad? Capaz que no, capaz que realmente hay alguien que me quiere hacer daño, capaz que alguien realmente me miró mal, no me saludó porque es un maleducado, o me hizo tal cosa y no, tal otra y qué sé yo, y habló con fulano y habló con Mengano y por eso me tengo que pelear con él. Entonces, si yo pienso que todo es de rosa, todo lindo y todo pienso siempre para bien, a veces voy a caer también estar ciego ante gente que me quiere hacer cosas malas y voy a andar por la vida ahí digamos, a la merced de cualquier tipo que se quiera aprovechar de mi inocencia. Capaz que hay que ver las cosas de otra manera. Tenemos que ser un poco así, tener un poco de maldad en la vida. ¿Para qué? No maldad para hacer maldades, sino maldad para poder sospechar de los que realmente son malos, sospechar que nos pueden hacer alguna maldad. Yo a veces me pasa que eh, voy, por ejemplo, no sé, en la calle o algo y se me acerca una persona y cierro la ventana, ¿viste? Se te acerca alguien para pedirte que yo cerrar la ventana. Y a veces me pregunto, digo, ¿cuántos inmigrantes, abuelos nuestros que llegaron al país de esa manera, y lejos de la gente alejarse, les abrieron las puertas de su casa?
Y hoy en día, en el mundo vivimos inseguridad, obviamente que hay un montón de motivos, excusas o motivos por el cual uno dice, se justifica no abrir tan rápido la casa, porque de repente hay gente que le pasó casa, ¿verdad? Pero hay mucha gente que es inocente, pero automáticamente nosotros en nuestra interpretación cerramos la ventana, ¿por qué? Por miedo. Por miedo, pero ¿por qué? Porque ahí de repente perdimos de repente La eh, confianza, no solamente la confianza, es como que pensamos que todos nos quieren hacer algo, tener cuidado, ¿viste? Porque alguien seguramente nos va a querer hacer algún mal. Podemos caer. Yo muchas veces le digo a la gente, yo prefiero educar a mis hijos que sean a los que no sé, los estafan y no son los estafadores. Porque un estafado no pierde la plata, pero no pierde la dignidad, no pierde ¿cómo se llama? La moral, ¿sí? La inocencia. No, la inocencia la puedes perder, o sea, podés ser inocente. la moral. Vos perdés, sos inocente, y por ser inocente quizás perdiste plata, perdiste esto, perdiste lo otro, eso, pero todo material. Pero vos nunca perdiste tu ética, nunca perdiste tus valores. Esos valores no los perdiste. Y está el otro vivo que te ganó, te robó algo, te hizo una ventajita, viste, te hizo qué sé yo, y se siente, mirá, cómo este tonto, cómo lo... Sí, vos te ganaste quizás esa ventajita, pero perdiste tus valores, perdiste lo que te hace a vos humano, y sos igual a un animal, que va detrás de lo material, detrás del instinto y eso. Entonces, a veces la persona vive sospechando de todo. Entonces, la pregunta es, ¿y quién dijo que pensar, digamos, ser negativo en la vida está mal? Capaz que a veces sí tenemos que ser negativos. ¿Por qué siempre pensar en la interpretación positiva? Y es una buena pregunta. Pero son pocas. Pero la respuesta está en que realmente nosotros no está en nuestras manos modificar la interpretación. No es que no está en nuestras manos, sí está en nuestras manos porque hay cosas que se pueden trabajar. Pero no es un botón que uno, digamos, aprieta y dice, lo puedo hacer, sino mejor lo voy a interpretar de otra manera. Porque generalmente la interpretación de las cosas vienen de la situación en la que, digamos, en la conciencia básica de la persona, en la situación en la que la persona está viviendo en ese momento. Entonces, si vos sos una persona que de repente a veces sos un poco negativo, un poco, entonces, o que no te autovalorás a vos mismo, o sea, sentís que vos no lo merecés, no merecés ciertas cosas, y porque no, pues yo soy, no sé, entonces vos sentís que todo lo que te va a pasar va en contra tuyo. Y vos viene otra persona y te decís, no, escuchame, no es algo malo, es algo bueno. No, ¿qué me estás diciendo a mí? ¿Cuál es la realidad que yo vi? ¿Qué me estás queriendo aliviar mi dolor? No estoy aliviando tu dolor, es tu dolor. Pero lo que estoy tratando de decirte es que tu interpretación está mal. Tu interpretación vos lo interpretaste de una manera, pero no es así. La gente no te quiere hacer, no es lo que vos crees que, nada, no sirvo para nada, todos me miran, entro al chile y todo, dan vuelta la cabeza y, ¿entendés? O qué sé yo, digamos, uno interpreta de una manera y vos le vas a decir a esa persona, lo vas a tratar de convencer de que no es así. Y es imposible convencerlo. ¿Por qué? Porque hay algo mucho más adentro, más profundo en la persona, que nosotros interpretamos según el estado, digamos, interno, según ¿cómo se dice? Psicológicamente lo que nosotros estamos pasando por esos días. Hay días que estamos más positivos, entonces todo lo vamos a ver con ojos positivos, y hay días que estamos negativos porque los golpes de la vida en esos días fueron duros y de repente vemos todo mal. Entonces, ¿dónde está la solución? La solución no está en decirle a la otra persona, escúchame, interpretalo distinto. La solución está en decirle a la persona, deja de interpretar. Apoyate en el intérprete, es decir, el dueño, el único dueño de la realidad, él es el único que puede interpretar las cosas. Cuenta la historia, una historia famosísima en el Talmud, sobre Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, una vez él era muy pobre, conoce la historia que él era el pastor de Calva Sabúa,
Calvasagüe era la persona más rica de Jerusalén, una de las personas más ricas de Jerusalén, y él era el pastor de Calvasagüe. Y él tenía 40 años y era analfabeto. Era hijo de conversos, o sea, tampoco venía de una familia de años, era un tipo desconocido. Pero la que puso los ojos en él, pero no en él, en el en él, en un futuro él, fue Rachel, la hija de Calva Sabúa. Entonces Rachel vio el potencial que había dentro de esa persona, que él tenía una mente que era prodigiosa, no era una mente como cualquiera, solamente que esa mente no estaba aprovechada porque estaba pastoreando el ganado de su padre. Entonces fue ella y le dijo, y ella vio que el pueblo judío necesitaba un líder como él. Fue y le dijo, mira, hizo a la inversa, le propuso a ella el matrimonio. Dijo, aquí va, si vos te metés en el estudio de la Torá, yo me caso con vos. La hija de Calva Saúa tenía todos los pretendientes de Jerusalén, los sabios más grandes del Talmud, todos pretendientes de la hija de Calva Saúa. Él podía casarla con quien quería. Ella se fijó en ese muchacho, ese hombre, analfabeto, sin dinero, sin nada, qué sé yo, sin ningún tipo de virtud, en él se fijó porque vio en él su potencial. Rabbi Akiva empezó a los 40 años a estudiar con los chicos el abecedario, el Aleph Bet, pero era tan prodigiosa su mente que él en poco tiempo superó a todos y empezó a saber cada vez más, y ya los maestros que habían en Jerusalén no alcanzaban, porque antes los centros de estudios talmúdicos no estaban en Jerusalén. Entonces Rachel, la esposa, le dijo, aquí andate a estudiar, andá a estudiar, crecé, porque vos estás hecho para otra cosa, vos vas a ser líder del pueblo judío. Entonces Akiva se fue a otra ciudad a estudiar, pero no tenía un peso. ¿Por qué? Porque el suegro, multimillonario, rico, cuando se enteró que la hija se iba a casar con Rabbi Akiva, la desheredó. Dijo, con este tipo, con un peso no vas a ver. Y vivían en la extrema pobreza. Y ella trabajaba y traía alimento a su casa, a su hogar, para que su marido vaya y estudie Torá, porque ella entendió que ese era Rabbi Akiva estaba hecho para eso. Tuvo razón, fue Rabbi Akiva el principal intérprete de talmúdico de la Torá. Entonces estaba Rabbi Akiva yendo en el camino, tenía tres cosas nada más, tres posesiones. Todo lo que él tenía eran tres cosas. Tenía una gallina para despertarlo a la mañana. Antes se levantaban ¿cómo se llama? Con el cantar, con el cantar del gallo. Tenía un burro que él usaba para ir de lugar en lugar, y tenía una vela, una, una, una velita para poder estudiar Torá a la noche. Entonces, en uno de esos viajes, pasó por un pueblo y se le hizo de noche y pidió pasar la noche ahí en el pueblo. Y todos le cerraron la puerta. No era el famoso rabí que iba, que viste que todo el mundo venga con todos los honores. Después pasó a ser un honor tenerlo a Rabbi Akiva en su casa. La gente después se peleaba para hospedar a un Rabbi Akiva. Pero en ese momento no era un Rabbi Akiva, era como esos que nosotros se nos acercan al auto y le cerramos la ventana. Entonces nadie le dio un lugar para dormir, se tuvo que quedar en el bosque solo a pasar la noche. Pero él dijo, Rabbi Akiva dijo, Gamzule Toba, esto también es para bien. Bueno, se sienta a estudiar Torá. Antes se estudiaba, la gente se levantaba con el amanecer para aprovechar la luz del día, porque no había luz artificial. Entonces se iban a dormir cuando oscurecía. Pero si tenías una vela, podías estirar un poco más el tiempo de estudio mientras la vela esté encendida. Entonces él encendió la vela y se sentó a estudiar, vino un viento y la apagó. Quedó a oscuras. Y dijo, bueno, me voy a dormir. De repente al rato vino un animal ahí del bosque, se comió al gallo, se quedó sin gallo, Gamzule Tobá, esto también es para bien. Y vino un león, se comió al burro, Gamzule Tobá, esto también es para bien, se quedó sin nada. A la mañana siguiente se levanta, espera, vamos a analizar un poco el tema. Uno ve y dice, pero este tipo, ¿qué sigue Gamzule Tobá? Que sos ciego, no te das cuenta de las cosas malas que te están pasando y decís, esto también es para bien. O sea, te estás engañando a vos mismo. ¿Cómo es para bien? ¿Qué tiene de bueno que la única luz que tenías se te apagó en la mitad del bosque, solo, rodeado de animales? El gallo, te comieron el gallo, que lo único que tenías para despertarte a la mañana, después el burro para trasladarte.
¿Qué tiene todo eso de bueno? Se levantó a la mañana, de repente se da cuenta que en la ciudad, que él estaba en las afueras de la ciudad, en la ciudad había pasado un grupo de bandidos, habían robado, asaltado la ciudad, se llevaron mucha gente de rehén, muchos golpearon a mucha gente también. Fue una catástrofe lo que había pasado ahí. Y él ahí entendió, si yo hubiese tenido la luz encendida a la noche en el bosque solo, a mí me hubiesen, o si hubiese estado el gallo haciendo ruido, o el burro, entonces me encontraban enseguida. Entonces, Gamzule Letová, ¿qué significa? Ayer me protegió. Todo lo que pasó, la realidad que yo viví, que otra persona quizás, o yo mismo hubiese dicho, uff, todo mal me va hoy, hoy está todo, ¿cómo te fue hoy en el día? Todo cruzado, todo mal me va. Hoy un día para abajo. ¿Quién dijo que fue un día malo? Quizás vos no sabés lo que ese día te hubiese esperado si no hubiese pasado lo que pasó. A veces logramos verlo. Rabbi Akiva lo vio a la mañana siguiente. Mucha gente lo ve después de un montón de tiempo. Yo no voy a alargar una historia, pero yo hace muy poco tuve una historia también que algo que no me funcionaba, no me funcionaba, y le escribí al Rebe, y el Rebe me puso en una respuesta en la carta, en un libro de Girot Kodesh, que es un libro de cartas del Rebe, ahí encontré una respuesta del Rebe. Me dijo, las cosas no hay que tomarlas a la ligera, tipo así, con vejipazón. Vejipazón es a las apuradas. Hacer las cosas tranquilas y de repente se empezaron a desarrollar cosas que si yo me hubiese apurado no las hubiese tenido. Entonces, a veces Hashem te permite ver las cosas, pero muchas veces no. Y uno cree que la realidad que uno vivió es algo malo, es algo... Viene Rabbi Akiva y nos dice Gam Zuletova, esto también es para bien. Cuentan que creo que en 1986, el presidente Reagan hizo una campaña, iba a salir el Challenger, ¿qué año fue? El transbordador 86. En el 86 iba a salir un cohete a la Luna, al espacio, y él hizo una campaña, un profesor en el espacio, algo así, que preparó, se presentaron, se postularon 11.000 maestros. De esos se eligieron dos, uno titular y una titular y una suplente. La titular iba a subir al espacio y iba a dar una clase a todos digamos, todos los niños o a todo el pueblo americano desde el espacio, y de esa manera era como una forma de impulsar la ciencia y, bueno, y todas estas cosas nuevas que estaban ocurriendo en esas épocas en el mundo. La primera, la que salió elegida, se llamaba Krista McCauliffe, algo así, no me acuerdo el nombre. Y la segunda, digamos, la que era la suplente, se llamaba Bárbara Morgan. Bárbara Morgan vive hasta el día de hoy. ¿Sí? Hasta el día de hoy ella vive. Y ustedes imagínense, si se ponen en los zapatos de esta Bárbara Morgan, de 11.000 quedan dos, ella podría haber sido la titular, sin embargo, no la eligieron a ella, le eligieron a su compañera. Obviamente está contenta por su compañera, pero a ella le hubiese gustado pasar a la historia de los Estados Unidos siendo la profesora que hizo una clase desde el espacio. El día de que salió el cohete, ¿cómo se dice? Que despegó el transbordador, estaban todos pendientes de eso, todos los chicos mirando, toda la gente mirando por televisión, cada uno de su casa, todos felices, y de repente despega 73 segundos, el transbordador revienta y explota en el aire. Ustedes imagínense, ella en ese momento sintió dolor por su compañera muy fuerte, pero un agradecimiento pleno a Dios de no haber estado ahí adentro. Estaba conmocionada, o sea, si hubiese sido yo, o sea, es algo muy, muy fuerte. Aún así, ella decidió al otro día, al día siguiente, ir a la escuela y enfrentar a los alumnos para tratar de alguna forma darle, porque estaban todos conmocionados, darle fuerzas y ver, digamos, tratar de hablar del tema, etcétera. Pero cuando llega al aula, uno de los chicos viene y le dice, ¿sabe qué, profesora? Estuve pensando toda la noche, lástima que usted no estuvo en el transbordador. Tipo, les pegó así un cachetazo, o sea, en ese momento, con todo lo que ella
las emociones que ella tenía dentro, digamos, todo lo que pasó por su cabeza y de repente alguien, un nene, venga y le diga algo así, estaba a punto de hacer algo que iba a terminar con su carrera y con la escuela prácticamente. Sin embargo, ¿qué hizo ella? Le puso el tope a la interpretación de ella y le dijo, ¿qué me quiere decir? ¿Por qué? Qué lástima que no estuve en el transbordador. Dice, profe, usted es una persona tan buena que si usted está en el transbordador, Dios no hubiese permitido que se explote, hubiese salvado a todo el resto de la gente. Uno a veces dice, Gamsul y todo eso, esto también es para bien. No significa yo lo voy a interpretar para bien, significa, así como acá, salió el transbordador, después yo no estuve adentro, Gamsul le Dios es el único que puede interpretar. Entonces, si yo voy a tratar de interpretar yo, entonces un día que estoy de buen humor lo voy a interpretar muy bien. Un día que estoy de mal humor voy a ver todo negativo, todo mal. Y va a venir alguien y me va a decir, che, pero no está tan mal, porque en definitiva, no, no, está re mal, no, porque, ¿qué? ¿Estás minimizando lo que yo siento? Eso es lo que peor que tenés. Estás minimizando lo que yo siento y se enojan con vos. ¿Cómo le estás diciendo que lo que vos sentís tiene otro punto de vista? ¿Entendés? Eh, Entregarle las riendas de nuestra interpretación a Dios significa decir, Dios, no necesariamente tengo que entender, yo no tengo que interpretar. No, no sé interpretarlo. ¿Por qué se le apagó la vela? Y no sé por qué se le apagó la vela. ¿Por qué le comieron al burro? No sé por qué le comieron. No sé, pero tampoco me interesa por qué. Yo sé que si vos lo haces y vos me querés, vos me amás, vos querés lo mejor para mí, entonces, por más que a mí eso me venga, yo lo pueda llegar a interpretar como algo malo, pero estoy seguro que si viene de vos es algo bueno debe haber. Algo bueno debe haber. Eso es lo que los Meraglim, lo que fallaron los Meraglim, eso es lo que hoy, en la clase de hoy nos regalan a nosotros los Meraglim con su historia. ¿Cuál era el problema de los espías? Moshe le dijo, ustedes vayan la Tur et Aretz. ¿Qué significa la Tur? ¿Qué es tallar? Marcos, vos que hablas inglés. Turista. Moshe no les dijo vayan a espiar la tierra. Vayan a Tur et Aretz, vayan a turistear por Eretz Israel. ¿Cuál es la diferencia entre un turista y un espía? El turista está para ver las cosas lindas. Va a disfrutar, va relajado, va a ver, che, qué lindo, que esto, hasta las cosas malas lo disfrutan. O sea, che, ¿viste en las favelas de Río de Janeiro? O sea, los tipos están ahí, es un lugar peligrosísimo, pero el turista lo disfruta, digamos, es parte es turístico. O sea, eso es la Tour de Tarets. Vayan, disfruten relajados, vayan a ver cómo son las frutas, cómo son los habitantes, pero como quien va a curiosear, a ver, viste, la tierra que ayer nos va a dar. Ayer nos está regalando Eretz Israel, Eretz Kenan. Vayan a ver, traigan un informe, pero como un informe turístico. ¿Qué hicieron ellos? Ellos se pusieron a ellos la chapa de espías. ¿Y un espía cuál es la diferencia? ¿Qué hace el espía? Trata de ver el peligro inminente que puede llegar a haber en ese lugar. Todo lo ve con ojos críticos. No, pero si son gigantes, quizás van a ser más fuertes que nosotros. Y si las frutas son grandes, y si hay muchos muertos, y si hay muchos. Entonces, todo lo ve con persecución. Eso es un espía. Ellos cayeron en ese punto, en darle, no decir, espera, si Dios nos va a entregar la tierra de Israel y Él nos puso a nosotros esta situación enfrente, por algo será. Si hubieron muchos muertos hoy, bueno, debe ser que Dios quiso que sea así por algún motivo. Y si después nos vamos a dar cuenta de que ese motivo era algo positivo para que ellos no nos vean a nosotros, entonces está perfecto. Y ellos lo coronaron con el dicho ese, cuando ellos dijeron, nosotros nos veíamos a nosotros mismos como langostas y así nos vieron ellos. Vanie beineinu que Hagabim, fuimos en nuestros ojos como langostas, vejen ainu beineihem. Y así fuimos también en los ojos de ellos. El motivo por el cual ellos nos veían como langostas no era porque ellos nos veían como langostas, era porque nosotros nos veíamos a nosotros mismos como langostas. Porque nuestra óptica, nuestra forma de ver, nos creíamos que nosotros somos chiquititos, entonces automáticamente creíamos que ellos nos veían a nosotros como chiquititos. Entonces, como uno que va como perseguido en la calle y cree que todos le hacen cosas, y la gente vive su vida, pero cuando uno tiene en mente que todos lo están mirando, por ejemplo, va a ver en la calle, va a ver que todos lo están mirando. ¿Por qué? Porque él lo está percibiendo de esa manera. Porque él se puso a sí mismo en su mente que eso es así.
¿sí? Y uno hasta a veces atrae ciertas cosas. Pero si nosotros le dejamos todo en manos de Hashem, si nosotros decimos, Hashem, esto está en tus manos, entonces ahí el intérprete es el dueño de la realidad, el único dueño, como hablamos el Shabbat pasado. Cada uno tiene su realidad, pero existe la realidad que es la única realidad, es la de Dios. Es el único que es la única realidad. Después cada uno interpreta a su manera. Uno agarra el Talmud y ve que hay un montón de interpretaciones. Cada uno interpreta para otro lado. Y saben que cada uno, la Sijot del Rebbe, cuando habla de tal Rab dijo tal cosa, hay muchas Sijot en las que el Rebbe interpreta, digamos, dice que la interpretación de ese Rab es en base a su personalidad. Como él tenía esa personalidad y trae argumentos de historias del Talmud sobre ese Rab que tenía cierta personalidad, entonces en su interpretación él interpretaba de esa manera, acorde a su personalidad. Pero eso no significa que exista una realidad. Esa realidad que Dios puso, cada uno después la interpreta a su manera, pero existe una realidad. Ahora, cuando todos sabemos, por ejemplo en el Talmud, todos interpretaban, pero sabían que en realidad la única verdad es la que Dios nos puso en la Torá, que por ejemplo, en caso de que hayan discusiones, Afrei Rabim Latot, la mayoría de los sabios del Sanedrín nos guiábamos por la mayoría y cosas así, entonces aún el que creía diferente, opinaba diferente, bajaba la cabeza y decía, la verdad es la que Dios puso en la Torá, por más que yo lo haya visto con mis lentes de otra manera, porque cada uno lo hace desde su personalidad. Los Meraglim nos enseñan que no hay que hacerlo, no hay que tratar de modificar nuestra interpretación. Simplemente dejar de interpretar cuando vos no podés interpretar. Cuando no sabes interpretar de forma positiva, cuando no sabes darle una interpretación buena a las cosas, no lo interpretes para mal, simplemente no interpretes. Déjalo que Dios te sobre si esto también, dale las riendas a Dios, esto también va a ser para bien. El Gam Zule Tová no es, no dice Gam Zet Tov. ¿Qué significa Gam Zet Tov, Marcos? Esto también está bueno. Gam Zet Tov, esto también es bueno. Le Tová, ¿qué significa? Para bien. Para bien. No significa que esto sea bueno, esto puede ser malo, pero es para bien. ¿Sí? Entonces yo no sé por qué esto puede ser malo, no sé, qué sé yo, pero es para bien. Entonces el Gamsul de Tobá es, yo no entiendo por qué vienen las cosas, pero seguramente si Dios las mandó son para bien. Y de esa manera nosotros podemos relajarnos y empezar a generar reacciones, no reacciones desde la subjetividad de nuestro entendimiento y después chocar y darnos cuenta que nos peleamos con otra persona a la que queríamos porque entendí mal lo que me había dicho, por ejemplo. Y para terminar, voy a contar una historia fabulosa con Reb Nochum de Chernobyl. Reb Nochum de Chernobyl era alumno, era discípulo del Magi de Mesrich. ¿Quién era el Magi de Mesrich? Fue el discípulo y sucesor del Baal Shem Tov. El Baal Shem Tov que todos conocemos tenía su discípulo y su sucesor, que pasó a ser Rebbe en ese momento, fue el Magi de Mesrich. Él tuvo muchos alumnos, entre ellos estaba Reb Nochum de Chernobyl. Reb Nochum que fue Rebbe de Chernobyl. Una vez Reb Nochum viene al Magi de Mesrich y le dice, Rebbe, se me presentó un ángel. Ustedes saben que los tzadikim, gente espiritual, gente que para ellos la materia no tiene lugar en la vida de uno y su vida es una vida espiritual, llega un momento que él está en un cuerpo físico, pero su vida, su conciencia es tan espiritual que a veces tiene revelaciones. Por ejemplo, el Bet Yosef, autor del Shulchan Aruch, dice que un ángel le reveló muchas alajot a él. O sea, tenían esa conexión con lo espiritual. Entonces vino el Reb Nochum de Chernobyl y le dijo, se me presentó un ángel, me dijo que yo tengo que estudiar con él, que ayer me lo mandó, para enseñarme a mí secretos de la Torá. Y yo quería pedirle su permiso, quiero saber si está bien. Entonces el Magi de Mesrich le dice, ¿cómo viste el rostro del ángel? O sea, el semblante del ángel. ¿Era como serio, estricto, riguroso, como así? ¿O era placentero? No, dice, era riguroso.
Entonces le dice, no estudies con él porque no es un ángel del bien, es un ángel del mal, y él lo que quiere es llevarte para a desviarte, llevarte del camino y perderte como se perdió Elisha ben Abuya. ¿Sí? Un rab que terminó lo llamaban, en el Talmud se lo llamaba Ajer. Ajer es otro, para no decir su nombre. Eh, entonces le dice, "Oh, ok, perfecto". Antes de irse, el Magui le dice, pero no, decime una cosa. ¿Cómo se te ocurre venirme a pedir permiso para estudiar con un ángel? No cualquiera recibe la revelación de un ángel. ¿Y cómo se te ocurrió de repente viene un ángel? Porque vos sabés que vos sos una persona espiritual, sabés que es un ángel. ¿Cómo se te ocurrió decirle al ángel no? Esperá que le voy a pedir permiso a mi Rab, a mi Rebe. ¿Desde cuándo? Entonces el Nohum le dijo, ¿sabe qué, Rebe? Yo cuando era chiquito quedé huérfano, mi madre murió, yo era muy chiquito. Mi papá se volvió a casar con otra mujer, tuvo otros hijos, y mi madrastra me maltrataba. Entonces ella, cuando nos sentábamos a comer, le servía a sus hijos todo, y a mí me servía lo que quedaba pegado, lo quemado de la olla, el fondo de la olla. Eso era lo que ella me daba a mí para comer todos los días. Yo sabía que el fondo de la olla, lo quemado, era mi porción. Entonces, un día volví del colegio, hambriento, tenía mucha hambre, y llegué a la casa y vi que en la mesa ya estaba servida la comida, mi madrastra no estaba, y había una tarta, digamos, ahí puesta en la mesa, y yo sabía que la parte que me corresponde a mí era la parte quemada. Entonces agarré, saqué toda la parte quemada y me la puse en un plato y empecé a comer. Llegó mi madrastra, de repente me vio que estoy comiendo en el plato, digamos, estoy comiendo y me empezó a pegar. Me dijo, ¿quién te dio permiso? Le dice, pero agarré lo que me corresponde a mí, lo quemado, pero ¿quién te dio permiso? ¿No? Y me empezó a pegar y con cada golpe me dijo, aún en lo que te corresponde tenés que pedir permiso. Lo que te corresponde, lo que mereces, lo que te corresponde, también eso tenés que pedir, para eso tenés que pedir permiso. Esas palabras me quedaron grabadas en mi mente. Y cuando el ángel vino y se me presentó y me dijo, vos mereces estudiar conmigo, con un ángel, entonces yo dije, pará, también cuando mereces, lo que es tuyo, lo que te corresponde, aprendí de mi madrastra que eso, que también necesito permiso. Entonces por eso le dije al ángel, esperame que yo le tengo que pedir permiso a mi rab. Y esta es una muestra, es una historia que tiene mucha profundidad. Un chico maltratado, golpeado, que podría haber tomado todas las vivencias, digamos, de chico, la situación de chico en su infancia y que lo lleve para cualquier lado, fue lo que al final lo terminó protegiendo de caer en lo más bajo. No estamos diciendo que está muy bien, que lo golpearon y que qué sé yo. No, era mal, estaba mal, lo sufrió. Era una situación malísima y seguramente a la madrastra tendría que tener también su castigo. Pero todo lo que Hashem hace al final puede ser también para bien. Quizás en algún momento, hay un dicho que dice, si Hashem, uno tiene que saber que si yo recibí un golpe, me lo merezco. Entonces yo recibí el golpe y me lo merezco, entonces ¿por qué al golpeador se lo castiga? Si yo lo merezco. Entonces dice, que vos lo mereces. Pero nadie dijo que él tiene que ser el autor. Él eligió ser el autor. De alguna manera te iba a llegar. Si no lo hacía él, iba a ser otro que yo. De alguna manera te iba a llegar. Pero ¿quién dijo que él era el que lo tenía que hacer? Entonces, lo mismo podemos decir acá. Reb Nohum de Chernobyl, lo que sufrió de chico lo capitalizó y le hizo un bien y le salvó la vida de grande. ¿Por qué? Porque él no interpretó. Él lo que interpretó decía Hashem. Estamos hablando de Reb Nohum de Chernobyl, no cualquiera puede. Pero lo que Hashem mandó en la vida, lejos de decir, pero qué sé yo, bueno, no sé por qué. Me tocó esa madrastra, me tocó esta situación, me tocó esto. Ya está, no me voy a caer, no me voy a victimizar, no me voy a tirar abajo, no sé yo. Ayer me mandó eso por algún motivo tendrá, no sé por qué. Y recién de grande, cuando le fue a pedir permiso al Magui de Mesrich, ahí él se dio cuenta de que todo lo que Hashem lo había preparado desde chico para los golpes de la vida cuando uno es grande. Entonces no significa que estuvo bien, de vuelta, no quiero decir no significa que estuvo bien, pero sí
en definitiva eso fue lo que al final a él lo terminó salvando. Buenas noches. No. Hermoso.